presentación? Sí. Ok. Bueno, voy a dar de todas maneras otros 3, 4 minutos a ver si se conectan más compañeros. Estoy en eso, aceptando compañeros para que después no se interrumpa la clase. Creo que faltan todavía varios, entonces vamos a dar, bueno, 8:40 para ya establecer un límite. 8:40 empezamos, voy a silenciarme y ahorita regreso. En estos 5 minutos igual ustedes si quieren aprovechar y hacer algo. Y ahorita vuelvo, ¿sale? Por si se conectan más compañeros, insisto. De todas maneras ya tienen ahí en pantalla el tema que vamos a ver hoy, que es el tamaño de muestra. ¿De acuerdo?
Listo, vamos a comenzar, muchachos. Buenos días. Todos andamos por aquí. Confírmenme nada más si ven mi pantalla, porfa. Sí. Ok, gracias. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora en el curso es una herramienta de la estadística inferencial llamada intervalos de confianza. Y hemos aprendido, espero, a elaborar intervalos para una media, entendiendo como media la principal medida de tendencia central para una muestra, para con base en ese intervalo de confianza de la media, poder inferir, vaya la redundancia, como dice la estadística inferencial, inferir, deducir, concluir, son sinónimos, respecto de la población completa, ¿sí? Siempre el interés final es la población completa, ¿sí? Pero, decíamos desde el inicio, regularmente y difícilmente se hace un estudio a la población completa, regularmente se hace para una muestra, ¿verdad? Y nosotros hemos dado por hecho hasta ahora, en todos nuestros ejercicios que hemos visto hasta ahora, que n está determinado, ya nos lo dicen, ¿no? Por ejemplo, bueno, en este ejercicio que hicimos la clase anterior decía que n era 6,000, siempre n ya nos lo dan como algo determinado, ¿verdad? Sin embargo, n es una de las grandes preguntas antes de empezar cualquier muestreo, cualquier estadístico, cualquier recolección de datos. Bájale, hija, tantito y él baja la puerta. ¿Sí? Antes de comenzar con cualquier análisis, cualquier recolección de datos, cualquier cosa, pues lo primero, dicen, que tenemos que saber es cuántas encuestas, cuántos datos, cuántas observaciones debo tener. ¿Pero para qué? Ciérrale, Ivana, ciérrale y bájale. ¿Pero para qué necesito saber cuántos? Para que realmente esa muestra refleje a la población completa, para que represente a la población completa y yo pueda utilizar los intervalos de confianza que he aprendido a calcular hasta ahora para inferir. Les dije solo para la media, pero también vimos intervalos de confianza para la proporción. La media, les decía, es la principal medida de tendencia central para datos cuantitativos, en los cuales podemos calcular la suma de todos ellos y dividir entre el número total de datos. Eso es la media. Y por lo regular queremos, les decía, hacer un intervalo de este tipo como el que tengo en pantalla, en el cual se lee como la media poblacional, que es mu, la que está fuera del paréntesis, estará con 1 menos alfa confianza, no sé, 98, 97, los que hemos usado, 1 menos alfa confianza, ¿sí? Entre la media muestral, que es X barra, menos Z, errores estándar, y la media muestral, que es X barra otra vez, más Z, errores estándar, donde el error estándar es la división de la desviación estándar entre raíz de n, ¿de acuerdo? Y lo mismo hicimos para la proporción, solo que para la proporción, como es una medida no es una medida extraída para datos cuantitativos, el error estándar se calcula diferente, es la raíz de P por Q entre N. Y P por Q es la proporción estimada por el complemento. Pero bueno, ahorita llegamos allá a la proporción, ahorita estamos con una media. Estamos retomando el intervalo de confianza de una media que fue evaluado en el primer parcial. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Es su oportunidad, porque acuérdense, insisto, que es un aprendizaje evolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos cerca de un segundo parcial, necesitan saberlo del primero para poder entrarle al segundo. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Comentarios?
Profe, Mande, Brian. ¿cómo se lee la fórmula? No es una fórmula, es la estructura de un intervalo de confianza. Y es la media poblacional está dentro de este símbolo de una E, como una E achatada, dentro de, ¿sí?, dos límites, límite inferior y límite superior. El primer límite es la media muestral menos Z errores estándar. Y van a ver. Y permítame tantito, el perro se comió tu medicina. Disculpen, chicos. Entonces, bueno, lo voy a volver a leer. La media poblacional está dentro de, con una confianza de 1 menos alfa, no la sé en este momento porque no la tenemos, pero es 1 menos alfa en general la confianza, entre la media muestral menos Z errores estándar y la media muestral más Z errores estándar, donde Z ya saben que está asociado a 1 menos alfa entre 2 y el error estándar es la desviación estándar entre la raíz de n. ¿De acuerdo? Así se lee la estructura de un intervalo de confianza para la media. ¿De acuerdo? No sé si resuelva tu duda, Brian. Sí, ok. Es media menos Z errores estándar, media más Z errores estándar. Límite inferior, límite superior. Y la idea es que tengamos claro que la media poblacional está entre esos dos límites con 1 menos alfa confianza. ¿Sí? 1 menos alfa, pues siempre queremos que sea lo más alto, porque mide la confiabilidad, pues. ¿Sí? Sin embargo, no es lo único que mide la confiabilidad, ¿sí? La amplitud de este intervalo está dada por tanto Z como el error estándar. Z es el que está asociado a 1 menos alfa. Ahí es donde está implícitamente tomado en cuenta 1 menos alfa, que es el nivel de confianza. Entonces, para este proceso de encontrar el tamaño de muestra apropiado para calcular una media, para inferir sobre una media, le vamos a llamar a esta amplitud como coeficiente de confiabilidad. ¿Quién es el coeficiente de confiabilidad? Insisto, Z por el error estándar. Lo tenemos ahí en pantalla, ¿sí? ¿Sí lo vemos todos o no? Z por el error estándar es el coeficiente de confiabilidad. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Ahorita vamos a ver entonces que de esta estructura o de este coeficiente de confiabilidad por el error estándar puedo despejar N, que ahora es mi incógnita, es mi tema, determinar el tamaño de muestra apropiado para poder inferir de la población respecto para poder inferir respecto de la población con base en una muestra, perdón, para poder inferir de toda la población con base en una muestra. ¿Quién debe ser esa N? Esa es la incógnita de hoy. ¿Alguna duda respecto de esto, de qué estamos buscando hoy, chicos? Y bueno, la idea en general, acuérdense, la idea en general es que necesitamos saber un N que me garantice de alguna forma que lo que yo voy a inferir, lo que yo voy a obtener, ese límite inferior y superior, realmente representan a la población completa. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Uy. ¡Qué barbaridad! ¿Dudas? ¿Nada? Bueno, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a llamar a ese coeficiente de confiabilidad
que es Z por el error estándar como D, ¿sí? D es el coeficiente de confiabilidad. Y se dice que el intervalo tiene una amplitud de 2D, porque hacia abajo le resto un coeficiente de confiabilidad, que es ese Z por el error estándar, y hacia arriba le sumo otro. Entonces, lo amplio del intervalo va desde, bueno, a lo amplio del intervalo mide más bien 2D, ¿sí? Una D es esto que estoy moviendo es una D, 2D es lo que le resto y lo que le sumo, o sea, la amplitud del intervalo. ¿Estamos de acuerdo? No lo voy a llamar D nada más a esta amplitud, a este coeficiente, a lo que le sumo, que es Z por el error estándar, o el coeficiente de confiabilidad, ¿sí? Cuando no se conoce, hay veces, no se han fijado que en los ejercicios nos dan a veces la población y otras veces no. Cuando no se conoce, se le llama que es una población infinita. No se conoce el tamaño de la población. Aplica para, pues no sé, viajeros, cosas de las que no hay registro de cuántos son. Si quisiéramos hacer un estudio acerca de los estudiantes universitarios, es una población finita, porque conocemos cuántos universitarios son, tenemos un registro, un padrón, como sea, ¿cómo se llama? Una inscripción, pues, un sistema de inscripción, un sistema tecnológico de inscripciones donde podemos ver cuántos universitarios son. Eso sería una población finita, el caso contrario de esto. Bueno, vamos a ver los dos casos, pero cuando es infinita, ¿sí? Podemos despejar a n de esta, de D, despejamos a n y nos quedaría algo como esto, ¿sí? Entonces, esta que tengo en pantalla hasta abajo sería mi ecuación que me ayuda a determinar el tamaño de muestra para una MIU, para una media poblacional, con población infinita. Tamaño de muestra para MIU con población infinita. Ahorita vamos a hacer ejemplos, ¿sí? Despejamos de aquí la n, como la raíz de n primero z, está multiplicando, pasaría dividiendo a d. ¿Sí? Después la raíz de n está dividiendo, pasa multiplicando a d. ¿Sí? Y después D pasaría dividiendo, y por eso queda dividiendo, para poder dejar solita la N. Y para poder quitarle esa raíz cuadrada a la N, a todos los elementos, tanto a Z como a D y al errores, bueno, en este caso la desviación estándar de la población, se le van al cuadrado para poder eliminar la raíz. Así se despeja N, ¿no? Pero bueno, en general así nos va a quedar siempre. Es una población infinita, para la muestra, determinar el tamaño de muestra, nos va a quedar Z al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado entre D al cuadrado. ¿Y quién es D? A veces uno lo determina, ¿sí? Uno dice, yo quiero que mi amplitud sea de 2 puntos o 100 pesos, depende de la variable. Si estamos hablando de calificaciones, si estamos hablando de dinero, si estamos hablando de edad, depende de la variable, va a ser la amplitud, y porque no es la misma un promedio de edad que un sueldo. Entonces, depende del estudio, depende de la variable de interés, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Mañana van a hacer ejercicios de esto, bueno, lo que vamos hoy, y el jueves nos pondríamos de acuerdo para una segunda evaluación parcial de intervalos para proporciones y tamaños de muestra. ¿De acuerdo? Bueno, cuando es una población finita, o sea, cuando sí conocemos N mayúscula, ¿quién es N mayúscula? La población, el tamaño de la población.
Lo que vamos a hacer es utilizar exactamente la misma, esta D, ¿sí? Pero con un coeficiente de, se le llama ajuste por población, corrección, aquí está. Corrección por población finita. Yo le llamé ajuste, pero es corrección por población finita, ¿sí? Y despejando de todo esto, este ajuste es la raíz de n mayúscula menos n minúscula entre n mayúscula menos 1. Ese se despeja también de aquí, se le agrega esa corrección, y despejando tendríamos esta otra, ¿sí? Que es el tamaño de la población por z cuadrado, ya sabemos cuál z es la asociada a 1 menos alfa, por la desviación, más bien sería la varianza, desviación al cuadrado es la varianza, entre d, donde d depende de la variable, nunca es un valor fijo, al cuadrado, por n menos 1, donde n es el tamaño de la población, dijimos, y z más z al cuadrado por otra vez la varianza, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos viendo aquí? Todo lo que yo, fíjense, mi objetivo es estimar la mu, es una incógnita mu, pero simultáneamente la incógnita también es qué tamaño de muestra debo tener para estimar mu, ¿sí? Si no conoces mu, mucho menos se va a conocer a veces la varianza. La varianza en muchos de los casos es desconocida. Si no se conoce mu porque es nuestro objetivo, pues tampoco la varianza. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Sí? Tenemos varias opciones. Estas tres son las más utilizadas, ¿sí? La primera es, y es la que se hace más en estudios así caseros, digamos, en estudios locales, en estudios universitarios, en tesis, en trabajo de campo. Lo ideal es tomar una muestra piloto. O sea, si tú dices, yo quiero saber a cuántos universitarios tengo que encuestar para estimar su promedio de edad, pues voy a agarrar a 30 universitarios como muestra piloto, o 15 o 10, no hay un número. ¿Sí? Y con base en esa muestra piloto, tú puedes calcular la varianza y utilizarla aquí. Eso sería una primera opción, ¿sí? Con base en una muestra piloto, ¿de acuerdo? Otra segunda opción es, sí, y utiliza mucho para biología, para variables donde ya hay estudios similares, también en economía puede ser. En general, consultar la literatura y ver si existe alguna varianza ya calculada para mi mismo estudio y utilizar esa varianza que alguien más ya calculó. Esa sería la segunda opción cuando no se conoce la varianza. Y la tercera, también muy utilizada, ¿sí? Es cuando utilizamos el conocimiento de la regla empírica de datos de la distribución normal, en la cual dice que la diferencia entre el rango, todo el mínimo menos más bien el máximo menos el mínimo es el rango. Espera, toda esa diferencia, toda esa diferencia entre el mínimo y máximo de valores, mínimo y máximo, se llama rango. Y entre toda esa diferencia, o entre todo ese rango, desde un valor hasta el otro, desde el mínimo hasta el máximo, según la regla empírica, hay 6 desviaciones estándar. ¿Sí? Hay 6 desviaciones estándar. ¿Por qué? Porque la regla empírica te va diciendo, para el 68% sumas y restas una desviación. Para el 95% sumas y restas 2 desviaciones. Para casi el 100% sumas y restas 3 desviaciones. Entonces, en total, si sumas y restas 3, pues son 6 desviaciones. Esto también es muy utilizado cuando no se tiene un valor aproximado de la desviación estándar. Ahora, tienes que tener un valor aproximado del valor máximo y mínimo. Bueno, nosotros vamos a estar haciendo ejercicios en los cuales tenga alguna de estas tres, o nos dan una varianza con una muestra piloto, o nos dan la varianza conocida por algunos estudios, o
nosotros la calculamos con el rango entre 6. ¿De acuerdo? Ahorita tal vez con el ejercicio sea un poco más claro. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? ¿Dudas? La medicina, hija. ¿Todo bien? Gracias. Vamos a resolver este ejercicio entonces aquí en Excel, que tiene que ver con el tamaño de muestra. Ya, Ivana. Estoy haciendo todo más grande para que se vea. Ok, vamos a leer, dice, bueno, me lo voy a traer para acá. Hey, ¿a quién le estás hablando? Ya vi a quién. Déjenme nada más traducir los datos, ¿eh? Dice que... se desea estimar el peso promedio del marlin. Nuevamente les insisto, mi incógnita es el peso promedio. ¿Sí? Pero para eso, antes de estimar el peso promedio, necesito saber cuántos o cuál debe ser el tamaño de muestra para estimar ese peso promedio. En el inciso A nos dice, a ver si está probando, bueno, ya está. ¿Cuál debe ser el tamaño de muestra? Sí, ¿qué dice? Que nos permite estimar el peso medio con un rango de error de más o menos 10 kilos. Déjenme sacar esos símbolos que se comieron aquí, que se quitaron, más o menos 10 kilos. Ajá. Y un alfa, que es un nivel de significancia del 5%. Yo puedo obtener la confianza a partir de la significancia con 1 menos alfa, ¿verdad? Ahí está. Este es el inciso A. Y el inciso B me lo voy a traer de una vez. Pero ahorita lo hacemos. Y vamos a empezar con el... Bueno, voy a quitar y voy a dejar así. Ahí está. Ahí alcanzamos a ver, chicos, el Excel. Bueno, sí. Fíjense, gracias, la información que me están dando. Se sabe que los más pequeños, el mínimo de los marlins, mide 40 kilos. Acuérdense que es una forma de estimar la varianza cuando no se conoce la desviación estándar. Y el máximo mide 150 kilos. 150 kilos. Quiere decir que yo puedo calcular el rango y es la diferencia entre el máximo y el mínimo. El rango de error más menos, ¿quién es? Es D. D es lo que le quiero sumar y restar. Acuérdense, aquí está. D, dijimos que es lo que le sumo y le resto a aquí está. D es lo que le sumo y le resto a mi intervalo. ¿Sí? Siempre más menos lo que le sumo y le resto a mi intervalo es D. Por eso la amplitud del intervalo es 2D, porque le resto y le sumo una D para abajo y una D para arriba, son 2D. ¿De acuerdo? Entonces, esa D es lo que le sumo y le resto. Aquí nos está diciendo cuál debe ser el tamaño de la muestra que nos permite estimar el peso medio con un rango de más o menos 10 kilos. ¿Sí? O sea, D es 10. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda con la interpretación de la información? ¿Dudas, muchachos? 1 menos alfa sería 0.95. ¿Dónde está? Ok, gracias, Brian. 1 menos alfa es 0.95 porque es 1 menos alfa, que es la que me están dando acá arriba. 0.95, ¿sí?
¿qué voy a buscar en la tabla? Voy a buscar el Z asociado a 1 menos alfa entre 2. Acuérdense que es un Z, ¿sí? Que lo buscamos como 1 menos alfa entre 2 porque nuestra tabla así está, ¿sí? 1 menos alfa y eso lo dividimos entre 2, o sea, 95 entre 2, ¿no? 1 menos alfa entre 2. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Es muy importante que me vayan siguiendo, pregunten sus dudas. Ahí está. ¿Me ayudan a buscar a Z, por favor? El Z asociado a 95, o sea, punto 47.5 sería, ¿no? Z asociado a punto 95 entre 2. ¿Me ayudan a buscarlo en su tabla, por favor, muchachos? No puedo copiar ahorita. No sé qué hice, pero bueno. ¿Ya alguien lo buscó? Yo lo busqué. Ah, gracias. ¿Cuál es? Ay, no, Es 1.96. Voy. Es que no sé qué hice aquí, que se me eliminó. No sé qué hice. Mira, bueno. A ver. Se ocultaron las ecuaciones. 1.96. Ahorita van a aparecer estas cosas. Aquí está esta, y no sé. Ahí voy, no sé qué le pasó. Está fallando un poquito mi Excel, creo. En general, de hecho, toda mi computadora está fallando. Necesito irla, pues a que la revise. Bueno, este era, mira, es que no me deja ni siquiera escribir ahí. Voy a borrar esto. No sé qué le pasó. Ay, no se le volver a empezar. Ah, miren, ahí apareció una. Bueno, vamos a darle tiempo, espérenme tantito. No voy a mover nada, a ver qué pasa. Esto es 1 menos alfa, lo voy a poner A, pero acuérdense que es alfa. Y esto es el Z, ¿eh? Lo voy a dejar así, por ahorita, en lo que me permite ahí esas fórmulas manipularlas, ¿vale? Nada más como para que lo sepan, ¿eh? Bien, ahí aparecen y desaparecen. No sé si lo alcanzan a ver conmigo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos, creo, toda la información traducida, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calcular N, qué tamaño debe tener la muestra para que cumpla con todas estas características, ¿sí? Entonces, de entrada dijimos que la desviación estándar la tengo que calcular como el rango entre 6, porque no hay otra manera. En este caso, déjenme insertar, a ver si puedo insertar el simbolito, ¿no? Esta sería la desviación estándar. Aquí está. ¿Sí? Rango entre 6, ¿de acuerdo? Rango entre 6 es la desviación estándar. Así nos lo dice el ejercicio. Bueno, nos da el máximo y el mínimo, que es información importante para... Solo tengo 3 maneras, les decía. O ya te la da en un estudio previo, para calcular la desviación estándar. Ya te la da en un estudio previo. La sacas de una muestra piloto o la calculas como rango entre 6. Tus 3 formas para hacerlo. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Bueno, entonces ahora sí voy a calcular N. Como no, en este primer inciso A, no nos da un N mayúscula, o sea, un tamaño de la población, no nos dice nada acerca de la población, pues voy a utilizar esta N, esta fórmula de N, que es para población infinita, porque no conozco, insisto, no conozco N mayúscula hasta el inciso A. ¿De acuerdo? ¿Sí lo vemos, chicos, o no? ¿Dudas? Miren, esta es la única que no me deja. No quiere ni borrar, no quiere nada. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí, muchachos? Entonces ahora sí estoy en posibilidades de ¿De calcular. dónde sacó el 18.30? Ah, es el rango entre 6. Estamos calculando, como dice de las 3 formas, es la única que puedo calcularlo, porque me dieron el máximo y el mínimo, calculo el rango, y entre 6 no tengo otra manera de calcularlo.
Es el rango entre 6. ¿Listos? ¿Todos vamos hasta ahí, chicos? ¿Todos vamos bien? Sí. Y ahora sí, solo sustituimos, si no es necesario despejar, pues solo sustituimos los valores, ¿sí? Que sería z al cuadrado. ¿Todos buscaron? Y si fuera este z, por... Lo voy a poner entre paréntesis, aunque en verdad no son necesarios todos. Por esto al cuadrado, entre... Yo lo voy a poner aquí, otro paréntesis más. Entre d al cuadrado, Lo pueden hacer, insisto, con el gorrito de cuadrado o así, d por b, d por d y d por b. Y entonces dice que si quisiera calcular la media, obviamente este número se tiene que redondear siempre, porque estamos hablando de n, tamaño de muestra, un número de Marlins en este caso. No existen 12.9 Marlins. Lo tengo que redondear a 13 Marlins. Son los que debo de pesar para saber su peso promedio. ¿Sí? Y tener un 95% de confianza de que lo que estime realmente representa a la población. Realmente todos los Marlins se comportan de la misma manera, algo así. Les voy a silenciar tantito en lo que lo ven y me dicen si tienen alguna duda. Ahorita regreso, permítanme tantito. Listo, a ver, ¿alguna duda ahí, chicos? ¿Dudas? ¿Puede poner para verla cómo puso la fórmula de la n, por favor? ¿Listos? ¿Listo, chicos? Ay, no sé por qué esta, miren, la dejo bien fea, pero la vamos a volver a hacer porque yo soy más terca que... ¿Qué cosa? Z asociado a Z 1 menos alfa. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente inciso. Entre los... Ahí está ya, ahora sí ya me dejó, parece, vamos a ver. Dice el siguiente inciso. Si en la región quedan aproximadamente 1.500 Marlins, ¿cuál sería el tamaño de muestra? O sea, ahora sí se sabe cuál es N mayúscula. Aparte de toda esta información, se sabe que N mayúscula, que el total de la población de Marlins es de 1.500. La pregunta es, ¿cuánto debería ser el tamaño de muestra si se sabe esa información? Si se sabe que son 1.500 Marlins en total. Bueno, pues lo que vamos a hacer aquí es utilizar la fórmula de N para población finita, que es esta. La fórmula de N para población finita.
O sea, cuando conozco la población, cuando conozco el tamaño de la población. Todos los datos los voy a usar de allá de arriba. En realidad lo único que cambia es N mayúscula, que es la conocida y que era desconocida antes, ¿sí? Entonces dice que es precisamente N mayúscula por Z al cuadrado por la desviación al cuadrado. Todo eso se puede multiplicar así, pero los voy a poner entre paréntesis para que no se confundan. Z al cuadrado, la desviación al cuadrado, ¿sí? Y todo eso, le pongo otro paréntesis completo, entre D al cuadrado, que es D al cuadrado, por, solo sigo la fórmula n menos 1, que es n menos 1, más, déjame le pongo otro paréntesis más aquí, más z al cuadrado, igual ya los pueden tener ustedes al cuadrado en algún punto, también eso es otra opción, o irlo metiendo aquí a la fórmula todo completo, ¿no? No pasa nada. Y otra vez esto al cuadrado, ¿no? Además, con que no se confundan en las, ¿cómo se llama? Paréntesis. Unos paréntesis, con que eso esté bien, todo va a estar bien. Bueno, ¿qué vemos aquí? Que no pasó nada, ¿verdad? Que sigue siendo el mismo tamaño de muestra. De hecho, es una deducción bien importante, porque en muchos estudios no importa el tamaño de la población completa. Lo que realmente determina el tamaño de la muestra es la confianza. Muchos creen, a lo que voy, es que muchos creen que entre más grande sea tu población, más muestreo tienes que hacer para que realmente esa población se vea representada. Y aquí estamos demostrando que no es así. Si yo utilizo o no el factor de corrección finita, da lo mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que realmente lo que determina este tamaño de muestra son otros valores, como por ejemplo, la confianza, eso sí es sumamente importante. Si yo cambio Z, todo me va a cambiar drásticamente si yo cambio la confianza. Y otro valor que determina cuánto es la confianza y D. Otro valor que determina cuánto va a medir la muestra es D. Entre más amplio, ¿sí? Entonces, menor tamaño de muestra vas a tener. Si D quieres que sea estrecho, entonces sí necesitas un tamaño de muestra adecuado que represente a la población completa. Entonces, esos dos son los que determinan más que el tamaño de la población, si lo pueden ver aquí. Haya 1000 clientonales o no haya, o haya menos o más, el tamaño de la muestra sigue siendo el mismo. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Van a tener algunos ejercicios de ese tipo en los que van a tener que estar comprobando si afecta o no el tamaño de la población. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? ¿Puede ser esa, a es un menos lo que hay entre la n y el 1? Sí. En la fórmula. Menos 1, ajá. A ver, vamos a ver si le hicimos bien. 1500 por z al cuadrado, por esto al cuadrado, entre d al cuadrado, ajá, por n menos 1, más, sí, cuidado con los signos nada más, y ya. ¿Sí les dio a todos bien? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas, muchachos? Hablen ahora, por favor. ¿Nada? No, profe. Gracias, Rosa. Bueno, entonces vamos a pasar a las diapositivas para ver, por último del día y de la unidad, lo mismo, pero ahora para estimar una proporción. Es muy
así como ahora se les hizo mucho más sencillo este tipo de ejercicios para proporciones, porque ya teníamos las bases, los elementos, ¿no? Lo único que tenemos que saber es que una proporción se calcula cuando nuestra variable de interés es binomial o es cualitativa, cuando nuestros encuestados nos van a responder no con un número, sino con una característica, ¿sí? Entonces, en esos casos es una proporción en lugar de una media. Y una proporción es cuántos cumplen con cierta característica respecto del total. La base teórico-metodológica es la misma porque también se asume que la proporción toma una distribución normal para cierto valor de datos, cierto número de datos. Y se lee como la proporción de la población está entre la proporción de la muestra menos Z errores estándar y la proporción de la muestra más Z errores estándar, con 1 menos alfa confianza. Recordemos la confianza, ¿sí? 1 menos alfa, ¿de acuerdo? La amplitud del intervalo, entonces, en este caso de proporciones, está dado por Z por el error estándar. Donde Z por el error estándar cambia porque no es una variable numérica, dijimos. Y a esto le vamos a llamar Q, a 1 menos P le llamamos Q. Y nos quedaría como esto, ya despejando de aquí, de la que estoy moviendo en este momento, despejando de ahí la N, nos quedaría N es igual a Z al cuadrado por PQ entre D al cuadrado. D sigue representando lo mismo que para la media, o sea, la amplitud del intervalo. Solo que ahora hay que tener en cuenta que esa amplitud es en puntos porcentuales, siempre son porcentajes, proporciones porcentaje o decimales. Si estamos hablando de 5% de, entonces sería 0.05. Ivana, guarda silencio. 0.05 sería de, si estuviéramos hablando de 5 puntos arriba y 5 puntos abajo de la proporción estimada. Algo así se leería, ¿no? Entonces, bueno, la misma historia, cuando tenemos una población finita, o sea, cuando conocemos la N mayúscula, volvemos a hacer el procedimiento con este factor de corrección finita y despejamos y nos da una N con N mayúscula, ¿sí? Involucrada porque conocemos la población completa, perdón. ¿Qué pasa aquí cuando, acá que era lo que no conocíamos la desviación estándar, ¿verdad? Y tenemos 3 maneras de calcularla. Lo que no vamos a conocer aquí, a priori, antes de hacer el estudio, son P y Q. Son lo que queremos estimar. ¿Cómo lo vamos a conocer si no lo... Ivana... No los vamos a conocer porque es justamente lo que queremos estimar, ¿verdad? Determinación del tamaño de muestra para estimar P. ¿Qué se hace cuando no se conoce o no te da el ejercicio una información previa? Se utilizan punto 5 y punto 5, entre los dos suman 1, acuérdense que son complementos. La proporción de los que sí cumplen con cierta característica es P, y Q sería el complemento, o sea, los que no cumplen con esa característica. Entre los dos suman el 100% o 1, visto en proporciones. Entonces, cuando no se conoce, se utiliza punto 5 y punto 5. ¿Alguna duda ahí, chicos? Vamos a verlo con un ejemplo también. Pero antes de eso, quiero ver si tienen alguna duda, por favor. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a hacer este ejemplo ya en la Excel para concluir el día de hoy. El día de hoy les voy a mandar ejercicios de esto y el material correspondiente a esto de tamaño de muestra. Solo lo voy a dictar porque tengo mucha información aquí que no les sirve para nada a ustedes. No lo hemos visto ni lo veremos. Pero les voy a mandar lo que sí hemos visto y lo que sí les sirve. ¿De acuerdo? Bueno, no, ese no. En una, dice que en una población compuesta por 3,000 estudiantes, o sea que sí sabemos o conocemos N, es igual a 3,000. Ay, aquí no va.
de 3,000. Bájale, Ivana. Se desea determinar la proporción de estudiantes que entrarán a la universidad. ¿De qué tamaño debe ser la muestra para dar una confianza del 90% y un error de... Ay, no me lo traje. Okay. Un error de más menos 0.5. 0.05, perdón. Más menos 0.05. Quiere decir que D es igual a 0.5. O sea, ¿cuánto le voy a sumar y restar? ¿Sí? Z asociado a ese... ¿Dónde está el otro? Ah, estaba arriba. Z asociado a esa confianza, que es el 90%. ¿Sí? ¿Me pueden decir, por favor, cuál es el Z asociado a... sería 0.45, ¿no? 90 entre 2. Pueden buscar, por favor, el punto 45 en su tabla y decirme qué Z es el que está asociado a ese valor, por favor. Creo que ya es lo único que necesitamos. P, lo dijimos que cuando no se conoce vamos a usar 0.5. Y Q, que no se conoce tampoco, pues vamos a usar también 0.5 porque entre los dos suman 1 o el 100%. ¿Me ayudan a buscar, por favor, Z asociado a 45? $1.64, dice Luis. Todos búsquenlo, por favor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a traer la formulita que me dice cómo calculo N cuando tengo P, cuando deseo estimar P con una población finita, porque en este caso sí se conocen los 3,000 estudiantes que hay, ¿sí? Entonces, N es igual a P por Q, dice nuestra fórmula, por N mayúscula, por Z al cuadrado. Lo voy a poner entre paréntesis, aunque no afecta, ¿eh? Nada, hasta que se arranque al cuadrado. Todo eso entre D al cuadrado, por N menos 1 más P por Q por Z al cuadrado, ¿no? Nada más seguimos la... A ver, háganlo ustedes también, por favor, a ver si les da lo mismo. Según yo, todo está bien, no tengo ningún error. Háganlo todos, por favor, para ver si nos da lo mismo. ¿Listo? ¿Ya lo terminaron? Si nos dio lo mismo, chicos. ¿Lo puede poner de nuevo?
¿Listos? ¿Listo, chicos? Nada más que ustedes me confirmen si ya les dio lo mismo para dar el tema por visto. $246 puntos que daba. 90. Ajá, que lo vamos a redondear, siempre dijimos al siguiente valor, puesto que estamos hablando de n, que es el número de muestra, en este caso sería estudiantes. No podemos dividir a los estudiantes, tienen que ser estudiantes, números discretos. Siempre n son tamaños discretos, ¿no? Números discretos. O sea, números enteros. ¿Duda, chicos, hasta ahí? Entonces, si no tienen dudas, hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy. Insisto, mañana les mandaría ejercicios de esto que vimos hoy. Y el jueves vemos dudas y nos ponemos de acuerdo con la segunda evaluación parcial. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Sí me escucharon, muchachos? Sí, maestra. Sí. Bueno, perdón. Ok, bueno, entonces yo no me queda más que agradecer por su atención. Nos vemos entonces el jueves. Insisto en que mañana van a tener trabajo asignado en Classroom para no conectarnos, pero el jueves nos vemos para ver las dudas, ¿vale? Gracias, chicos. Hasta el jueves. Bye. Bye, hasta Adiós. el jueves. Adiós, maestra. Bye, hasta luego.